socios y que lleven 25 años sin admitir a ningún socio. Eso pues habrá que darle otra figura distinta a lo que es la cooperativa. Luego comentaba lo que es la cadena agroalimentaria. Hombre, estas son de las cosas que nos han tenido en Madrid día y noche muchas veces sin dormir, entre otras cosas porque nos parecía que era en su momento una pequeña oportunidad para abrir y a partir de ahí hacer más cosas. Eso, la verdad, nosotros celebramos el que saliera esta ley, no porque se recogiera todas las reivindicaciones que pedíamos, ni muchísimo menos, sino porque, bueno, se había puesto un pequeño punto y a partir de ahí podríamos hacer más cosas, ¿no? Es verdad que hemos pedido todo el tema que he comentado de la venta a pérdida y todo lo demás, pero también es verdad que nos vienen luego las legislaciones europeas, incluso los tribunales europeos nos lo echan, o sea, nos dicen todo lo contrario, ¿no? Cosa incomprensible. Aunque también tengo que decir una cosa, es decir, muchas veces vemos en los lineales productos que son más baratos, o sea, que cuestan más barato que producirlos. La mayoría de las veces no son venta a pérdida, son que alguien se lo ha vendido a ese precio. O sea, que es una auténtica barbaridad. Y que incluso pues se venda por debajo de los precios, ya no quien lo compra, sino que haya gente que lo venda, ¿no? Pero vamos, es indudable que son de las cosas que no se han podido recoger. Es verdad que, bueno, de alguna forma se recogieron, por ejemplo, los plazos de pago y que de alguna forma hemos estado presionando y seguimos presionando a lo que es la agencia para que se cumpla. Es decir, si son 30 días, son 30 días, ¿no? Hablaba del tema del limón, como podríamos hablar de muchísimos más productos. Es decir, la competencia de los países de fuera son impresionantes. En fruta y hortalizas, sobre todo en algunos productos, pues nos machacan, ¿no? Sobre todo cuando estamos nosotros en temporada, ¿no? En el sentido de que, claro, lo que entra de fuera viene muchísimo más barato, no podemos competir. Y también es verdad que llevamos ya mucho también, de alguna forma, junto con los consumidores, que sería lo deseable de saber exactamente todo el tema del etiquetado, ¿no? Todo el que sabéis que estamos reivindicando, y que sepamos de dónde son los productos, que no podemos elegir como consumidores lo que queramos, pero que sepamos si es de España, de Murcia, de la Unión Europea o de Marruecos, ¿no? De donde sea, ¿no? Y no es fácil, la verdad es que es una batalla que no es fácil. Ya sabéis que llevamos con el tema de la miel, incluso con otros productos, de otras cosas, porque tenemos derecho a saber de dónde son, y segundo, porque nos parece que, en fin, todos los acuerdos, la mayoría de los acuerdos comerciales, sobre todo con productos nuestros y en temporadas nuestras, no hacen polvo, es decir, no solamente limón, sino que muchísimo más, ¿no? Decía lo de los regadíos ilegales. La postura de nuestra organización en este tema es absolutamente clara. No, es decir, y hemos exigido de que se haga un perímetro de regadío, o sea, en el sentido que esto no perjudica al agricultor, ni al ganadero, ni profesional, en absoluto, sino todo lo contrario, y que se haga un perímetro de regadío y que ese sea el perímetro de regadío que se quede, o sea, que no se amplíe. En eso absolutamente estamos de acuerdo. Dicen, oye, es que no, queremos que, o sea, no, por supuesto nos oponemos a la transformación de secano a regadío y queremos que el perímetro, la foto del perímetro de regadío de la región de Murcia se quede donde tenga que quedarse, pero ya fija, una foto fija, ¿no? Esa es la verdad. Y luego, bueno, con respecto al tema de los trabajadores, es verdad que la región de Murcia, con respecto a los trabajadores de cuenta ajena, pues tiene un número muy superior al resto de comunidades autónomas. Por poner un ejemplo, en un mes de mayo, y en el mes de mayo en este caso del 2017, teníamos 86.000 trabajadores, más trabajadores que 20 provincias, digamos, del Estado, ¿no? de España. Y sin embargo, tenemos 10.500 autónomos, de los cuales un 33% son mujeres y el resto son hombres, ¿no? Me refiero a autónomos que son titulares de su explotación, ¿no? Por tanto, es decir, yo, en fin, también parte de lo que has dicho lo suscribimos, pero recordad, porque son parte de las reivindicaciones que nosotros llevamos. Muchas gracias, Miguel. Gracias, María. Bueno, lo primero que quiero, en nombre de pequeños agricultores y ganaderos de Murcia, desde luego agradeceros la invitación que nos habéis hecho para participar en este foro de debate y que, como siempre que podemos, pues queremos atender vuestra invitación. Agradezco la exposición que ha hecho Andrés, pues, supongo que muy improvisada por lo que decía de Pablo,
Y de toda la exposición seguramente hay, vamos, seguramente no seguro, hay muchas cosas que compartimos, otras en las que discrepamos y otras en las que creo que caben muchos matices. Sobre lo que has expuesto, bueno, yo creo que, o por lo menos lo que yo quiero hacer es introducir algunos elementos más para la reflexión, para el debate, y en su caso que pueda servir también pues, para la definición, que creo que es el objetivo que tenéis para la definición de una posición política en relación al sector agrario, ¿no? Estoy muy de acuerdo en la afirmación que hace de que el sector agroalimentario murciano trasciende al propio sector productor, al sector primario. Y por tanto que es todo un conglomerado de industria, de servicios, de centros de investigación, de industrias auxiliares, y que conforman ciertamente un clúster o un distrito industrial, podríamos definirlo de muchas maneras, pero a efecto de definición de la política agraria, yo lo que querría primero señalar una cosa que me parece primordial que tengamos en cuenta. El agricultor es el origen de todo. La producción es el origen de todo. A partir de ahí se genera empleos, se genera industria auxiliar, se genera exportación, se genera transporte, pero tenemos que tener al agricultor como el centro de todo lo que se origina en torno a él. Porque creo que al final tendremos que, lo ideal sería dibujar una posición política y unas prioridades políticas que remuneraran suficientemente a quien es el origen de todo. Y hoy no está ocurriendo así. Creo que se podrían mezclar algunas de las consideraciones que has presentado, André, y que estoy muy de acuerdo con ellas. Cada vez una tendencia más acusada a una agricultura sin agricultura, una agricultura más de tipo industrial, que querría ligarlo un poco con lo de la incertidumbre que mencionaba, en particular en la que se hace referencia a la de los mercados y a la de la gestión de los medios de producción. Esa agricultura sin agricultores y cada vez más dependiente o más centralizada en explotaciones de carácter empresarial. Primero, a mí me gustaría señalar que es cierto que esa es una tendencia muy acusada en la región de Murcia. Y ahora quiero hablar un poquito de los condicionantes a donde nos llevan ahí. Pero quiero advertir del riesgo de que se generalice que la agricultura de la región de Murcia es una agricultura de grandes empresas. La inmensa mayoría de los agricultores que hay en esta región son explotaciones familiares, son pequeños y medianos agricultores. Y no puede ser que la potencia económica de unos pocos, aunque cada vez sean más, oculte las necesidades, las prioridades y el papel que juegan explotaciones familiares, pequeños y medianos agricultores, no solamente desde el punto de vista económico de generación de valor añadido, sino también de generación de empleo, de mantenimiento de pueblos, de lucha contra la despoblación, de lucha contra la desertificación en algunas zonas de ellos, que solo lo hacen explotaciones de carácter familiar, en el regadío o en el secano. Porque eso no lo hace un modelo empresarial distinto, en el que cuando las cosas van muy mal dadas y le es más rentable producir al otro lado del Mediterráneo, desmonta y se va a producir a Marruecos. Y si se tiene que ir a producir a otro sitio, se irá. Por tanto, me parece muy importante señalar ese riesgo y que tengamos en cuenta que la inmensa mayoría de los agricultores siguen siendo pequeñas y medianas explotaciones. Y que los riesgos vienen sobre todo del mercado. Del mercado, porque tenemos que competir en muchas ocasiones con producciones de países terceros que no tienen los condicionantes que tienen nuestras producciones para acceder al mercado europeo. Ojo aquí con la agricultura ecológica, con todo este tipo de cosas, porque los agricultores europeos, los murcianos también son europeos, tienen limitaciones en los medios de producción, incrementan sus costes de producción, y producciones de países terceros sin esas limitaciones, con costes de producción muy inferiores, acceden al mercado europeo. Estamos engañando a los consumidores y estamos penalizando a los productores europeos. Voy a tratar de ir abreviando. Has definido la agricultura de frutas y hortalizas como la agricultura competitiva. Yo creo que eso tiene muchos matices. Es la agricultura que necesita de más inversión,
en la agricultura que probablemente mueve más dinero, pero te puedo asegurar que hay agricultores en explotaciones de secano en España que por la vía de las ayudas de la PAC tienen una rentabilidad mucho más alta por hectárea que agricultores de regadío en la región de Murcia. No es la más competitiva, es la que sí que, por las características de la explotación, genera empleo, genera actividad económica, genera industria asociada, pero ojo con lo de la competitividad, porque puede perder más dinero una explotación de frutales en Cieza que una explotación de cereales en Zamora, por ejemplo. En cuanto a las condiciones laborales, que la PAC no se meta ahí me parece bastante razonable. No hay una política laboral común. No la hay. Para meterse ahí debería también regular las condiciones de acceso de las producciones de mercado tercero y partir de unas condiciones de equilibrio similares. Lo que no quiere decir que, por supuesto, estemos totalmente de acuerdo con la necesidad de que haya una regulación laboral, unos derechos laborales, por supuesto. Y termino con dos cosas. Decía, hay que limitar la expansión del regadío ilegal. Mi opinión es no. Hay que impedir el regadío ilegal. Y al mismo tiempo y simultáneamente hay que garantizar el acceso al agua a los regadíos legales. En cantidad, en calidad y en precio del agua. Y por último, y perdóname, pero señalar dos cosas que he echado de menos en ese análisis político del sector agrario. La urgencia y la necesidad de un relevo generacional en el sector agrario, la incorporación de los jóvenes, y el acceso a la titularidad de las explotaciones de las mujeres. Perdonad por la extensión y muchas gracias por darme la palabra. ¿Hay alguna palabra más? Si quiere, Andrés, vamos contestando y nos quedan así unos 10 minutos. En realidad, no sé si tengo que contestar, porque básicamente lo que debería es, en primer lugar, agradeceros mucho las aportaciones que se hacen, que habéis hecho, de cara a mejorar, digamos, a hacer la propuesta que queremos llevar, ¿no? La propuesta política que queremos llevar en esta región, en los temas agrarios, ¿no? Es verdad que hay una gran laguna, en la exposición que he hecho sobre el tema del relevo generacional y sobre el acceso a la titularidad de las mujeres. También lo ha señalado, creo que Miguel Padilla ha señalado que un 33% de las mujeres autónomas, o sea, el 33% de los autónomos agrícolas son mujeres, con lo cual es un porcentaje que efectivamente hace que sea un actor muy importante. En cuanto a la cuestión que habéis planteado casi todo, el tema de cómo podemos abordar esta competencia de terceros países que no tienen límites en las condiciones de producción y muy particularmente no tienen esos condicionantes medioambientales y a veces y a menudo también laborales que tienen nuestros productores, ¿no? Claro, ahí hay todo un mundo, aquí hay todo un mundo que no sé si lo ha señalado también Santiago, que es el que a través de certificaciones, a través de imágenes, certificaciones, los consumidores puedan conocer efectivamente de dónde vienen los productos, cuáles son los que vienen de regiones donde hay garantías del cumplimiento de determinados estándares medioambientales, de determinados estándares laborales, y cuáles son justamente aquellos países en donde efectivamente no se está cumpliendo con estándares ambientales y productivos. Ahí también hay todo un enorme, yo creo,
terreno para avanzar, que es justamente el de las certificaciones, el de los estándares, ¿no? Yo no sé cómo podemos intervenir en lo que decía el compañero de regular toda esta lógica, que sobre todo son las grandes empresas, efectivamente, y por aquí, estas grandes empresas que están transformando regadíos, transformando secano en regadío, justamente son los que están avanzando esta tendencia en la región de Murcia hacia una agricultura sin agricultores. Yo no sé cómo se podría regular esto. Aquí se ha señalado, y me parece de interés, lo que planteaba creo, Miguel Padilla, de definir un perímetro de regadío a partir del cual tengamos una foto fija de dónde está justamente la agricultura profesional, la agricultura que hay que apoyar y dónde está esa agricultura más usurpadora, ¿no? En este sentido, igual María también tiene aquí cuestiones que decir, ¿no? Y nada más, un poco Sí, también me parece efectivamente importante esta centralidad con la que tenemos que pensar los clústeres agroalimentarios, ¿no? El que no se nos escape que al final, efectivamente, un clúster agroalimentario es un conglomerado muy complejo, como el que vemos en la región de Murcia, de fábricas, de empresas de servicios, de institutos de investigación, etcétera, de camiones, etcétera, pero en el centro está el agricultor, y en ese sentido una política de clúster tiene que tomar como centralidad al agricultor, ¿no? No sé, luego el tema de que se ha comentado aquí, de la tarjeta sanitaria, me parece una cuestión de interés para que estéis trabajando sobre esto. Sí, ahora te hablo. Sí. Bueno, pues, si quiere hablar. No, quería, no voy ahora a intervenir porque luego no estoy en la mesa, por lo tanto sería ya abusar doblemente. Pero sí que en relación al tema de la cuestión laboral, ¿no? o el marco de las relaciones laborales en el campo. Yo creo que las organizaciones sabrán y todos somos conscientes de que llevamos demasiado tiempo con un marco de relaciones laborales en el campo que se está parcheando permanentemente y que nunca se ha abordado en los últimos años una revisión integral de cuál debería ser el sistema de la seguridad social aplicable al campo, ¿no? Yo creo que tanto la incorporación de los trabajadores agrícolas por cuenta ajena en el régimen general como la incorporación de los autónomos agrícolas en el régimen de autónomos, tal y como se hizo, pues fue un cierre en falso, que lo que ha generado es, bueno, pues ha marcado un camino, pero evidentemente no ha terminado el proceso, y hoy tenemos un sistema especial agrario parcheado e incongruente que no satisface a nadie, ni satisface a las organizaciones agrarias que representan a los autónomos agrícolas, ni satisface a los sindicatos en sus federaciones del campo, que tampoco les satisface. Pero lo que más me preocupa en ese debate sobre las relaciones laborales, donde por supuesto el tema de la tarjeta sanitaria sale permanentemente en todas las mesas con Magdalena Valerio en este momento y el anterior ministra cuando estaba, es que la interlocución para debatir en el Ministerio de Trabajo sobre las relaciones laborales en el campo no existe. Si realmente la sensación que tienes es de ir a un lugar donde tienes que explicarles cómo funcionan las relaciones laborales en el campo, porque no hay nadie con referencia suficiente, con experiencia suficiente como para poder hincarle el diente a ello. Desde luego, una de las cuestiones que a nosotros nos hubiera gustado como grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados abordar es la modificación del sistema especial agrario en su conjunto. Y ahí hubieron algunas conversaciones previas y yo creo que salieron una gran cantidad de propuestas que desde luego son muy razonables, y son muy razonables para la parte de los agricultores y para la parte de los trabajadores. Y por lo tanto hay un gran marco de consenso para mejorar las relaciones laborales en el campo, creo que lo hay, pero evidentemente yo creo que hay una falta de interlocución en la administración que regula el mercado de trabajo en el Ministerio. Entonces, el tema de la tarjeta sanitaria lo llevamos incorporando en todas las reuniones que han habido desde el principio, y desde luego
es una reclamación justa y que además es razonable. Y a cualquiera que se la explicas lo entiende como razonable. No se entiende muy bien cómo no se aplica, porque al final es una revisión al año de un trabajador, punto, esté en la empresa que esté, no hay más, ¿no? Entonces, pero evidentemente hay una desafección por parte del Ministerio de Trabajo en todo lo que se refiere a las relaciones laborales en el campo. Eso es lo que nos preocupa, esa desafección histórica en el Ministerio de Trabajo con respecto a las relaciones laborales en el campo. Bueno, yo, en relación con lo que hablábamos de la expansión del regadío ilegal, que un poco Andrés también ha hecho referencia, claro, yo me alegro profundamente que yo creo que ya hay una conciencia a nivel de esta comunidad autónoma del peligro que ocasiona el descontrol, en este caso de la ampliación de regadíos, pues sobre todo lo que supone, lo estamos viendo y Andrés lo explicaba muy bien en relación con la contaminación que ha supuesto el desencadenante del Mar Menor, por ejemplo, pero también por la demanda de agua, que está, de alguna manera, nosotros siempre lo hemos dicho, el que no sea sensible a la lucha contra el regadío ilegal estará indirectamente perjudicando al regante legal, porque el agua es la que hay y entonces lo que está ocurriendo es que quien sí tiene derecho al agua y probablemente a un uso responsable de ella, ve que no tiene acceso a la misma, mientras que el regadío ilegal pues está de alguna manera usurpándola. En relación con los perímetros regables es algo que está muy claro, o sea, el propio plan de Cuenca lo establece claramente, por lo tanto, luchar contra el regadío ilegal y de hecho la apreciación que has hecho no se trata de limitar, sino de impedir, claramente nos vamos al plan de Cuenca y ahí es donde se establece. Ese es el regadío que puede sostener la cuenca del Segura, y no siempre, te quiero decir, es el que es legal, pero la garantía del agua, o sea, la no garantía del agua en determinados periodos y sobre todo como consecuencia del cambio climático